Yo fui de los primeros profesores visitantes que hubo acá en Comodoro Rivadavia cuando se creó la carrera de abogacía, y hace 25 años de esto me he encontrado con muchas alumnas y alumnos de esa época que hoy son mis colegas, y en estas clases que estoy dando en estos días he tenido el gusto de que ellos me abastezcan también de su propio conocimiento para conocer las necesidades locales y cómo el derecho debe ser utilizado atendiendo las necesidades locales de cada una de las regiones del país. Tenemos un Código Civil y Comercial único para todo el país, pero tenemos necesidades que son muy distintas para la persona que vive cerca de la ciudad de Buenos Aires, donde los órganos administrativos son múltiples y satisfactorios, que aquellos que viven en lugares muy alejados de los servicios públicos. Por ejemplo, los plazos legales no debieran ser los mismos. Hay que atender las necesidades que hay y después otros tipos de necesidades. Por lo que es la actividad económica de la región, es necesario atender primordialmente no solo las necesidades de la familia, que son útiles en todo el país, hay que atender también las necesidades ambientales. Las necesidades ambientales de Comodoro Rivadavia no son las mismas que las necesidades ambientales de Puerto Iguazú en la provincia de Misiones. Para hablar del derecho sucesorio hay que hablar de la persona desde antes de nacer y a veces de la persona desde antes de existir. Es decir, a veces se habla de la persona que va a existir en el futuro. ¿Qué pasa con la persona que deja, el hombre que deja semen, la mujer que deja sus gametos para que sean utilizados reproductivamente luego de su muerte? Es decir, al momento de la muerte no existen y sin embargo van a existir después siendo hijos de alguien que ya murió. ¿Van a ser herederos de esas personas si no existían cuando murió? Entonces tuvimos que atender cuestiones que son previas a la existencia de la persona y cuestiones que son posteriores. Por ejemplo, el respeto de la voluntad de los muertos expresados en sus testamentos, las relaciones entre los coherederos, cómo poder hacer para que entre los coherederos, entre los herederos, se eviten los conflictos, cuáles son los elementos que evitan el conflicto, cómo puede hacerse para que ninguno de los herederos aproveche indebidamente respecto de otro, cómo puede hacerse para que haya una economía de tiempos y de dinero para aquellas personas que se ven involucradas en procesos sucesorios. Pero siempre recurriendo a un conocimiento profundo, teórico, en aplicación práctica estricta. No hemos hablado de nada que no sea de utilidad en el uso para la sociedad. Una de las recomendaciones que más enfáticamente he hecho y han coincidido con los colegas con los que hemos hablado durante estos 2 días es en la necesidad que las peticiones efectuadas a los jueces sean sustentadas en aquellas reglas que sean obligatorias, es decir, la ley, que no se recurra insistentemente a las ideas que hacen a las preferencias de los autores y que no estén sustentadas en lo obligatorio que es la ley. El artículo 4 del Código Civil y Comercial dice que la ley es obligatoria para todos. La Constitución Nacional dice que nadie está obligado a lo que la ley no manda, ni privado de lo que no prohíbe. Nadie puede ser condenado si no es con base en una norma preexistente al hecho del proceso. En definitiva, hay que fundar en ley. Eso le marca un camino al juez. Le marca el camino de la necesidad de respetar la ley, lo cual da certeza de las consecuencias. Y así los abogados van a poder asesorar a sus clientes respecto de lo esperable de las relaciones jurídicas. Y no que cada juez, por vía de interpretación, dicte fallos que entre sí son disonantes, porque eso provoca inseguridad jurídica. Y el trabajo que se ha hecho en ese aspecto ha sido sumamente productivo. Yo me voy a retirar de Comodoro Rivadavia con plena satisfacción del comportamiento de sus abogados. Las cuestiones que he visto que se proponen reformar por la comisión creada por el ministro de Justicia, Garabano,
están muy bien planteadas. Esa pequeña comisión que se creó tiene entre otros de los integrantes al doctor Julio César Rivera de Buenos Aires y al doctor Pizarro de Córdoba. Es bueno que haya gente de distintas partes del país, que no todo sea de la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Y además estas dos personas son muy conocedoras del derecho, han trabajado desde hace muchos años en la elaboración de nuestro derecho, son muy serias, son muy responsables y no han propuesto grandes modificaciones, sino ajustes que van a facilitar la aplicación de la ley que nos provee el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Me llamó un poco la atención que no hay modificaciones previstas en el derecho de familia, que es precisamente donde ha habido más debate y discusión con posterioridad a la entrada en vigencia del Código, por la insatisfacción en la manera que están reguladas las uniones convivenciales, por la falta de derecho sucesorio por parte de los convivientes entre sí si no están unidos en matrimonio, todas cuestiones que ya la sociedad reclamaba desde hace mucho y que no han sido debidamente atendidas. Y además que algunas interpretaciones hechas del Código Civil y Comercial han dejado en desahucio fundamentalmente a mujeres. Por ejemplo, el caso de aquellas mujeres que habían sido inocentes de un divorcio, recibían una cuota alimentaria desde hacía años, ya tienen una edad por las cuales no pueden insertarse en el mercado laboral, y la línea de pensamiento que dice que la aplicación automática del derecho les ha provocado el cese de ese derecho a lo necesario para su subsistencia, nos ha creado a un grupo de vulnerables, de personas que la ley debe asistir, y eso necesariamente el legislador debiera reverlo, porque no tenemos que crear vulnerables. Me ayuda mucho su pregunta, me ayuda muchísimo, porque ya su pregunta me da los elementos suficientes como para que la respuesta sea útil. Si bien yo doy clases en doctorado en España, en Francia, en Austria, en el país que lo hago con mayor cantidad de instituciones es en Italia, en la Universidad de La Sapienza, que es pública y muy prestigiosa, pero también en la más prestigiosa de las privadas, que es la Bocconi. He estado en Macerata, en Verona, en Torino, ahora me voy para Cagliari. Y hoy el derecho que más nos informa es el italiano. Si bien nosotros tenemos una comunidad formada por integrantes de muchas inmigraciones, muchísimos españoles, pero también tenemos personas provenientes del mundo tedesco, de los germanos, etcétera, etcétera, los que más influyen en nosotros en derecho son los italianos. Pero lo notable es que los grandes juristas italianos dicen que la Argentina es el puerto de ingreso del derecho europeo, que llegado el derecho europeo a Argentina, los juristas argentinos lo adaptan a las necesidades de la región y lo enriquecen y lo esparcen en los países de la región. Y esto es así. Durante muchos años en Paraguay rigieron los contenidos del Código Civil argentino. En la actualidad hay miles de brasileros que cursan carreras de doctorado en Derecho en la República Argentina. También colombianos, también chilenos, también uruguayos, también peruanos. Los profesores argentinos enseñamos en Europa, pero también enseñamos en Chile, en Brasil, en Uruguay, en Perú, en Colombia. Es decir, aquello que recibimos, y dicho por el civilista más importante del mundo en la actualidad, o el que tiene mayor reconocimiento público, Guido Alpa, lo enriquecemos. Ese enriquecimiento se produce gracias a lo que los abogados le piden a los jueces, porque eso que los abogados le piden a los jueces es lo que le permite a esos jueces dictar sentencias reconociendo esas nuevas construcciones jurídicas.